Por lo pronto vamos a hacer otro enlace que nos parece importante y es también parte de estas alianzas que estamos haciendo en Rompeviento TV y que ahora es con este extraordinario medio de comunicación que es Río 12, que está ahí en Sinaloa, a propósito de todo lo que está sucediendo en Sinaloa. Vamos a tener un enlace con Ismael Bojor, que es director precisamente de este medio de comunicación ahí en el estado de Sinaloa, en un instante más, porque sí que vale la pena ver lo que está sucediendo. Por lo pronto, tenemos un video, mientras hacemos el enlace con Ismael, tenemos un video con el gobernador Moya que hace declaraciones tratando de tranquilizar a la gente de lo que está sucediendo ahí. Así que pues te voy a pedir, mi querido Asael, si podemos pasar precisamente el video del gobernador y regresamos con Ismael Bojor, que es director de Río 12 allá en Sinaloa. Buenos días. Saludo a todas y a todos los sinaloenses. En particular quiero dirigirme a la población de Culiacán, de Lota, Cozalá, que son los municipios que en este momento se han visto impactados por algunos eventos de violencia. Ustedes saben, aquí hubo uno en Culiacán el lunes, sofocó, luego ayer tuvimos otro, antes tuvimos en Costa Rica. Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados. Nosotros tenemos un operativo integrado por los 3 órdenes de gobierno y quiero decir que nos ha estado funcionando muy bien. Se localizan estos focos de violencia, se atiende inmediatamente. Eso nos ha permitido decomisos importantes de vehículos, de armas y demás. Pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Insisto, entre los 3 órdenes de gobierno, pero particularmente me interesa decirles que nos han llegado los refuerzos que dispuso el propio presidente Andrés Manuel, en donde llegaron 4 aviones tipo Texas que actúan tanto en el aire como en la tierra, son artillados, helicópteros con la misma función. Tenemos también la llegada, por supuesto, de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y en la tierra. Esos refuerzos, junto con lo que tenemos, nos ha dado un operativo eficiente. Estamos inmediatamente ante el foco de violencia que se presente en el momento que sea. Por ello, quiero manifestarle a la población que, siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí, y como sabemos que son confrontaciones entre 2 grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos por parte de las fuerzas del orden. Estamos entonces controlando esos focos de violencia, estos eventos, estos incidentes, que ustedes se han dado cuenta de ello. Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Nosotros los estamos cuidando. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado. Por fortuna, el refuerzo especializado y las fuerzas nuestras instaladas en Sinaloa van a seguir cuidando a la población. Atiendan lo que nosotros les damos a través de los medios oficiales y vamos a estar en condiciones de seguridad. Tengan confianza. Cuídense, nosotros los vamos a cuidar. Pues dice que nosotros los vamos a cuidar. Una cosa es que lo diga el gobernador y otra es que le crean las y los sinaloenses,
Pues esas son en las crudas realidades y ya se encuentra con nosotros Ismael Bojorquez, director de Río 12, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ismael, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Pues bien, más bien les preguntamos cómo están ustedes por allá. Porque vaya que está pues de hecho tenemos aquí la portada del semanario Río 12, que le estaremos presentando a usted ya semanalmente también este trabajo periodístico, valiosísimo trabajo periodístico que hacen las y los colegas de Río 12. El Mayo juega sus cartas, el circo será en Nueva York. Así que mientras son peras y son manzanas y mientras el circo inicia funciones en Nueva York y Sinaloa, pues se habla, Ismael, de este enfrentamiento que hay pues entre entre los mayos y pues la gente de y los chapos. ¿Qué decía al respecto? ¿Cómo traducir lo que está Sí, sucediendo allá? sí, mira, estos enfrentamientos que se han dado a partir del lunes, de la madrugada del lunes, tienen que ver con la salida del Mayo de quien no haya sido secuestrado o se haya entregado por su voluntad, una negociación con los gringos, pero tiene que ver con eso, porque sale el Mayo y deja un vacío, no es lo mismo que esté él a que esté el hijo o uno de sus hombres de confianza, no sé, ¿no? Entonces ese vacío que se genera, pues tiene que llenarse de algún modo, ¿no? Nosotros teníamos entendido que el líder de los Chapitos, que es Iván Guzmán Salazar, y el hijo del Mayo, Ismael Zambada Sicairo, señor, el Mayito Flaco que le dicen, habían platicado sobre el tema y habían estado de acuerdo en que no habría una guerra, ¿no? Que cada quien se dedicaría a lo suyo. Eso es lo que nosotros sabíamos. En dos ocasiones nos llegó esa información. Eh, pero bueno, ocurrió esto. Hay enfrentamientos a partir del lunes y hay mucha tensión aquí en Culiacán. Sobre todo hay mucha tensión en el sur de Culiacán, en los municipios sureños, que es El Dorado, que es Costa Rica, Quilá, que son zonas históricamente controladas, sobre todo la parte del Valle San Lorenzo, que es Costa Rica y Quilá, controladas por el Mayo Zambada. Ahí se movía él, ahí nació en un pueblito que se llama El Álamo, y entonces los enfrentamientos se han dado en esta zona. No, a nivel, en la ciudad han ocurrido hechos esporádicos. Eh, yo diría, Ernesto, que esto todavía no llega a constituirse en una guerra entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa. Es decir, una guerra la tuvimos en 2008 y esa guerra duró 3 años por lo menos, porque empezó en 2008 y terminó en 2011, más de 3 años, 3, 4 años. Y dejó muchos muertos y además se extendió a muchas partes del país, porque Arturo Beltrán Leiva, que le echó la culpa al Mayo y al Chapo de haber entregado al Mochomo, se alió con los Zetas y entonces los enfrentamientos entre estos grupos se dieron en Zacatecas, en Veracruz, en Guerrero, donde tenía mucha fuerza Arturo Beltrán, en Morelos, ni se diga Sinaloa, Sonora, etcétera. Esa fue una guerra que terminó a la vuelta de 3, 4 años terminó. Esto todavía no es una guerra, son escaramuzas, le llamo yo, enfrentamientos entre dos fuerzas. No sabemos si vayan a continuar, hay mucha tensión. El gobierno se había resistido a tomar medidas para proteger a la ciudadanía que no tiene protocolos. El gobierno, a pesar de que hemos vivido tantas crisis de este tipo, sobre todo en Culiacán, no tiene protocolos y se había resistido el gobierno a aceptar que hay mucha inseguridad en las calles y apenas hoy
después de, ¿qué te gusta? 72 horas, 80 horas, tomó la decisión, me parecen dos decisiones importantes, dos medidas de prevención importantes. Una, suspender las clases. No hay clases oficialmente. Todo el sistema estatal de educación se paralizó y en donde sea posible van a ser clases virtuales, aprovechando la experiencia que nos dejó la pandemia seguramente. Y la otra gran decisión que tomó, me parece a mí muy prudente del gobierno, fue suspender las festividades de patria, ¿no? Las festividades del 15 de septiembre. Parece que van a ser solamente una reunión ahí pequeña, pero esa gran fiesta que se hace cada año en el Zócalo, en la explanada del Palacio de Gobierno, con bandas de música, etcétera, se suspendió. Porque es peligrosísimo llevar a la gente a un evento en el que puede resultar, pues, pues muy peligroso, ¿no? Acuérdate lo que sucedió una vez en Morelia, ¿no? En aquellos Sí, años de Calderón, ¿te sí, acuerdas, no? sí, Entonces, sí, sí. me parece muy prudente. El gobierno se ha visto muy mal. Yo escuché en la mañana lo que declaró Andrés Manuel, y me parece un presidente absolutamente perdido en su retórica, perdido en no en su convicción, no en su retórica, ¿no? De decir que aquí no pasa nada. Son enfrentamientos entre ellos, que es lo mismo que ha dicho cuando hablamos de Chiapas, o es lo mismo que ha dicho cuando hablamos de Zacatecas o de Guanajuato, es exactamente el mismo discurso. Acá estamos presentes, hay fuerzas federales, mandamos apoyos, y la verdad, Ernesto, es que las fuerzas federales han servido de muy poco. Es decir, impresionan cuando se van bajando del avión, aquellos hombres armados, muy preparados, pero que no los ves en las calles. Ayer los reporteros de Río 12 recorrieron cientos de kilómetros de ida y de vuelta, alrededor de 300 kilómetros en la carretera maxipista, que estaba cortada en dos tramos por lo menos, con gente armada, camiones atravesados, etcétera, y no vieron gobierno. ¿Sí? No vieron a esas fuerzas que se bajan del avión y que dicen que vienen a cuidar a la gente en Culiacán. No los vieron, no estaban por ningún lado. Por allá algún convoycito de la Guardia Nacional, pero, por ejemplo, la carretera duró cortada 6 horas, más o menos. Y el gobierno nunca estuvo ahí, nunca fueron, no se acercaron helicópteros, llegaron 3 aviones, eh, ¿cómo se llama? Blindados, artillados. Eh, pues yo creo que no han despegado todavía, desde que llegaron, aterrizaron, y ahí los tienen, ¿no? Los helicópteros no se han visto, no ha habido una reacción de parte del gobierno federal, ya no digamos estatal, de parte del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, en contra de estos grupos. Los grupos se pasean, mira, hay videos de antenoche, por ejemplo, tú puedes ver 40, 50 camionetas en la noche eh, por un camino vecinal que no está lejos de aquí, y nadie los detiene, pero además en el día. Ahorita hubo un enfrentamiento muy rápido entre un convoy de 3 camionetas, por lo menos una se ve blindada, se ve artillada, de los narcos, que se encontraron de pronto con 2 camionetas del ejército y y huyeron, se encontraron, o sea, sin querer ahí de repente, ¿no? Y en una colonia muy cercana aquí del centro de la ciudad, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y dispararon a los soldados. Afortunadamente no hirieron a nadie y se fueron. Pero así andan, así andan. Y mira, yo recupero algo que me dijo ahorita una compañera aquí de la redacción. Tenemos algunos contactos en el ISSSTE, en la clínica del ISSSTE, y en la madrugada del lunes ingresaron 6 soldados heridos al ISSSTE. Los 6 fueron atendidos, uno de ellos murió. El gobierno dijo que habían ingresado 2 soldados, en realidad fueron 6. Y entonces un muchacho un doctor que los atendió ahí, les preguntó a los soldados cuál era la situación, y el soldado le dijo, uno de ellos le dijo, es que no podemos con la situación, no podemos. Es decir, pues sí, nos mandan para acá y andamos patrullando, pero
Son muchos ellos, son muchos, salen, hacen lo que tienen que hacer y regresan a sus guaridas y no podemos, es muy difícil. Entonces, esto que te comento, pues tiene que ver con la sensación de impotencia que tiene la gente cuando mira cómo ocurren las cosas y el gobierno no hace nada. O sea, pueden secuestrar camiones de refresqueras o de transporte, en fin, eh, destruirlos, incendiarlos, y el gobierno no hace nada. Lo que ha estado haciendo el gobierno es que deja que se vayan, deja que pasen las cosas y luego llega con la barredora, ¿no? A limpiar y ese es el trabajo del gobierno, pero un combate, digamos, eficaz contra, contra los grupos del crimen no hay, Ernesto, no Ya, lo pues, vemos. ajá. Ismael Bojor, que es director de Río 12, te pregunto también esta parte que además te agradecemos mucho que hagas estas precisiones de lo que está sucediendo. Una cosa es lo que se dice, otra lo que se vive ahí directamente. Ahorita que te escuchaba me quedaba pensando en los tres poderes de la Unión, en el poder ejecutivo, el papel que ha tenido en este caso esta administración, así como han documentado lo que han tenido administraciones pasadas. Eh, Esa es una. Y otra es el papel del poder legislativo y del poder judicial. Y me detendría también, te preguntaría sobre el papel de la Fiscalía General de la República. Ya no te voy a preguntar ahorita del gobierno estatal, sino al nivel federal. eh, pues nosotros vemos una situación, así como señalaste Sinaloa, pues también Chiapas, que no hay pareciera que no hay una estratega que haya realizado o hayan estructurado una estrategia de seguridad nacional, una estrategia de seguridad interna que también pueda ser preventiva. Eh, ¿Cómo ves esta parte, esta falta de estrategia en materia de seguridad interna dentro de Sinaloa? Es, es imposible porque hay una falta de voluntad o complicidad de las autoridades. ¿Qué decía al respecto? Mira, no hubo en la administración de López Obrador, no hubo una estrategia. Ni siquiera podemos decir que la estrategia fue equivocada o no hubo una estrategia. O sea, Andrés Manuel López Obrador no implementó una estrategia contra el narcotráfico porque partió la idea de que la violencia no se combate con violencia, que son puras frases ahí retóricas, ¿no? Del tema, abrazos, no balazos, si se portan mal los voy a acusar con su mamá, acuérdate de esas frases. Bueno, eso se tradujo en una especie de tregua para el crimen organizado y en las treguas, en las guerras, cuando hay tregua los ejércitos se fortalecen, se recomponen, se reorganizan y se preparan para los próximos enfrentamientos, ¿no? Esta inacción del gobierno federal en contra del crimen organizado, le permitió a todos los grupos, no solamente a los de Sinaloa, a los de Jalisco, en la frontera, a los del noreste también, les permitió reorganizarse, crecer, armarse, ahorrar dinero, en fin, los dejó en paz y ellos crecieron. Y entonces ahora tenemos un problema mucho mayor que el que tuvimos con Calderón, que el que tuvimos con Peña Nieto, un presidente al que nunca le importó el tema. Y tenemos un crimen organizado en todo el país mucho más fuerte que hace 6 años. Entonces, eh, mira, simplemente toma como referencia el Culiacanazo número 1 en octubre del 2019. Ya estaba Andrés Manuel, vinieron por Ovidio, fue tal la reacción de los hermanos que tuvieron que soltarlo en la tarde. Y entonces después de eso no hubo, y aquí entra la fiscalía, después de eso, Ernesto, no hubo un solo detenido. Yo no sé si se abrieron carpetas de investigación, no las conozco, pero la fiscalía no apareció por ningún lado después de eso.
y tampoco acciones de la Sedena, de la Marina, del Ejército en contra de los grupos del crimen organizado. No lo hubo. Y entonces, después de esa experiencia, lo que hace el crimen, lo que hacen los grupos del crimen organizado es que se fortalecen. Si, por ejemplo, los chapitos tenían 1,000 hombres o 2,000 hombres armados en 2019, pues ahora deben tener 4,000. En aquel recuento que hizo el general cuando explicaba de la Sedena, el secretario de la Sedena, cuando explicaba la operación, el operativo de octubre del 2019, solamente con los números de él logramos contar como unos 840 más o menos hombres armados que participaron, 150 acá, 100 allá, 40 acá, etcétera. Entonces, imagínate, en una mañana movilizan 800 hombres, pues ¿cuántos más no llegaron a Culiacán que ya venían de otros lugares de Sinaloa y hasta de Sonora a apoyar a esta gente, a este grupo, ¿no? Entonces, si no los combatió y si ellos saben que eso les funcionó, pues ¿cuántos pueden tener? Ahora estamos hablando de miles de hombres armados. Y si a esto le sumas tú a los del otro lado que ya están peleando ahora con los mayos, sí, pues entonces, hijo de la chingada, pues ¿dónde estamos? O sea, ¿y qué ha hecho el gobierno? Y el gobierno estatal, Ernesto me pregunta, pero el gobierno estatal está como observador, pues está, si el gobierno federal no hace nada, pues el gobierno estatal está a expensas de lo que diga Andrés Manuel, lo que diga el secretario de la Defensa. Las estrategias dependen básicamente del gobierno federal y no se aplican. Esta inacción que vemos nosotros en estos días del lunes para acá es muy obvia. Todo el mundo se da cuenta. Andan ahí ruleteando, andan por ahí paseándose los soldados, pero un combate a los grupos no existe. Ya, Ismael Bojorges, bueno, claro, hay gente de la audiencia que tiene sus preguntas y demás, y dice Irene Victoria, ¿no? Según el director de Río 12, ¿cómo debería ser el enfrentamiento y combate contra los narcos? Eso lo pusieron a propósito de esto que señalabas de algunas frases, algunos fraseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, ya lo hemos dicho en otros momentos y se lo vuelvo a decir ahorita que nos está viendo y que está escuchando a Ismael Bujorques de Río 12. Nosotros tenemos un gran respeto por el trabajo que hacen las compañeras y compañeros de Río 12 y es gente que está ahí en el campo de batalla, pues, ¿no? Y siempre que hay críticas al presidente, pues hay reacciones y están atacando al presidente. No tiene que ver con eso. Sálgase, le pedimos que haga un esfuerzo, se salga de en ese juego de bandos, de que si estás en contra o a favor, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la integridad, con la seguridad de las personas y de un medio de comunicación que ha recibido también muchísimas agresiones, además de un asesinato de un gran colega y compañero, y que está haciendo una descripción, Ismael Bojorques, de lo que está pasando. ¿Qué responderle, por ejemplo, a una señora, a una compañera que hace esta pregunta? Bueno, si no es con abrazos o qué es lo que sugieren, ¿no? O cómo creen que deberían enfrentarse este tipo de situaciones, pregunta la audiencia, Ismael. Sí, mira, el fenómeno es muy amplio, ¿no? No se limita a la presencia de grupos armados en las calles y eso es un fenómeno que tiene 60, 70 años, ¿no? Y que ha ido creciendo, se ha ido extendiendo, se ha ido profundizando y tiene que combatirse como tal. Es un fenómeno y como fenómeno tiene muchas vertientes y muchas aristas. Y entonces el combate tiene que ser un combate de Estado, una política de Estado transversal que tenga que ver con la economía, que tenga que ver con el lavado de dinero, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con la salud en el tema de las adicciones, que tenga que ver con la legalización o despenalización de algunas drogas y que tenga que ver, por supuesto, con la parte bélica, es decir, del combate frontal al crimen organizado. ¿Cómo?
Bueno, pues con inteligencia, supongo yo, que con inteligencia, sobre todo con inteligencia. Y no solamente se trata de capturar las cabecillas. ¿De qué sirvió, por ejemplo, que capturaran al Chapo y se lo llevaran a Estados Unidos? ¿O de qué está sirviendo que se lleven al Mayo o alguien lo traicione o suba un avión y se vaya o que él se vaya? Pues estamos viendo que no sirve de gran cosa. Cuando mataron a Arturo Beltrán en Cuernavaca, en diciembre del 2010, creo, eh, pues surgieron más grupos, porque él tenía comandantes en Guerrero, de ahí nacieron los Guerreros Unidos, los Rojos, toda esa gente de Arturo Beltrán. Entonces matan a un cabecilla y salen 5 cabecillas por acá. Entonces tiene que haber una estrategia. Y tiene que hacerse un gran trabajo de inteligencia, pero también de desmantelamiento de las células armadas de los cárteles. Y hablo de todos los cárteles, no hablo solamente de un grupo de los. En todo el país tiene que hacerse algo así. Y claro, como decía, o como dijo Andrés Manuel al principio de su gobierno, ir a las causas. Y claro que hay que ir a las causas. Hay que fortalecer el sistema educativo, hay que combatir el lavado de dinero, pero es un tema que al gobierno no le ha convenido nunca, Ernesto, porque el gobierno combate el lavado de dinero y se cae la economía. Y el gobierno lo que menos quiere es que se le caiga la economía. Si de por sí está la chingada la economía, imagínate combatiendo aquí toda la economía de Sinaloa. Yo no te voy a hablar de lo que pasa en Guerrero, en otros estados, conozco lo que pasa aquí, está permeada por el narcotráfico, por el dinero del narcotráfico, la agricultura, los comercios, ni se digan los giros negros, las líneas de transporte, los taxis, todas las esferas de la economía, el comercio, están permeadas por el dinero del narcotráfico. Tú combates el lavado de dinero y te vas a encontrar con que un gran porcentaje del dinero invertido en las áreas económicas de Sinaloa proviene del narcotráfico. Entonces, ¿el gobierno se va a animar a desmantelar eso? Me temo que no. Pero, repito, el combate al fenómeno, no a los grupos armados nada más, al fenómeno del narcotráfico, tiene que ser derivado de una política de Estado. Ya, pues Ismael Bojorquez, pues estás abordando y precisamente colocando el punto de el combate a pues cárteles de la droga, crimen organizado, a combatirlo de manera estructural. Y nos parece que este es precisamente el debate que se tiene que abrir, que se tiene que tener y que por eso celebramos, Ismael, pues el trabajo que ustedes realizan allá y que pues nos alegra también el poder estarlos contactando, enlazando semanalmente, quincenalmente, cuando les sea posible, porque está sucediendo muchas cosas allá y la información que llega aquí a nivel nacional, pues son pedacitos, y ya sabe usted que en este espacio noticioso lo que intentamos pues es ir directamente con los compañeros y compañeras que están haciendo el trabajo en campo, si no es que nosotros estamos yendo también a campo a las distintas geografías del país. ¿Con qué te despides, Ismael? Y además te pediría si puedes, acabamos de pegar la liga de rio12.mx para que la gente pueda acceder directamente a tu medio de comunicación y si fueras también tan amable de compartirnos las redes sociales de ustedes. Claro que sí. Claro que sí, ahí mismo están. Tú abres la página web y arriba en la página web están todas las redes. Está en Facebook, está en TikTok, en Instagram, en YouTube. Mira, yo me despediría con un voto de esperanza, Ernesto, porque esto no es una fatalidad, nosotros no nacimos con esto. Esto nos llegó de alguna manera desde hace décadas, fue creciendo y hasta llegar a lo que estamos viviendo ahora. Pero no es una fatalidad, se puede combatir y entonces estamos en un momento crucial en la historia del país. Va a llegar una nueva presidenta dentro de pocos días, mujer, y aunque no ha dado muchas muestras de hacer cosas distintas, Claudia Sheinbaum, yo tengo la esperanza de que sí cambie de alguna forma la política o la visión que tuvo Andrés Manuel en estos 6 años
y haga cosas distintas. Eso esperaría yo y a pesar, te digo, de que trae así una especie de lastre, tenga la capacidad de soltarse y desarrollar políticas de Estado eficaces en contra de este fenómeno. Ya, pues Ismael Bojor, que es director de Río 12, gracias por tomarnos la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y a todo el equipo de Río 12 y seguimos al habla, Ismael. Claro que sí, Ernesto, gracias a ti. Abrazo Hasta para todos. pronto. Hasta pronto. Pues bueno, escuchó usted al director general de Río 12, Ismael Bojorques, en este extraordinario trabajo periodístico. Y pues sabemos que es un tema, y particularmente la gente que vive en el norte, en estados como Sinaloa, Sonora, entienden lo que acaba de explicar ahorita Ismael Bojorques y cómo sugerir esta parte de enfrentar pues al cárteles de la droga, al crimen organizado de manera transversal. Hay gente que dice, ¿y qué propone? Pues ya hizo precisamente un comentario estructural sobre el tema y nosotros celebramos que un medio de comunicación como Río 12 y un colega periodista como Ismael Bojorques, pues se sumen también podamos hacer esta alianza y semanalmente o quincenalmente, según sea el tema y el caso, podamos estarlos enlazando, porque son, créanos, compañeros, colegas, periodistas que tienen muchísimo que aportar, así como a veces usted nos escribe y nos dice cuando tenemos la mesa de los martes, por ejemplo, con Diana Manso y Yasnaya Elena, y dicen, bueno, los ángulos y miradas de los temas que nos van colocando, pues lo mismo es con los colegas periodistas que llevan años y años haciendo este trabajo y que además con los cuidados que eso implica, ya les ha costado la vida de colegas periodistas. En fin, seguiremos presentándole este tipo de entrevistas y que esto es también parte de las especialidades que estaremos abordando con usted de manera pues muchísimo más profunda, no solamente por arribita,